Mi nombre es Iván Galdames y en este momento les hablaré sobre las clasificaciones de las obligaciones. Como primer punto, podemos decir que algo a resaltar antes de empezar la exponencia es que los siguientes artículos que se mencionarán a continuación son todos en relación al Código Civil de El Salvador. Empezando así con las obligaciones de simple efecto múltiple. Este tipo de obligaciones son aquellas en las que se debe copulativamente varias cosas, haciendo así que el deudor pueda saldar su deuda simplemente ejecutando todas las prestaciones que se le han impuesto. Poniendo un ejemplo para que quede más claro, podríamos decir que Pedro le debe una vaca y un conejo a Juan. Aunque haya recibido estas obligaciones en meses distintos, él está obligado a solventar las dos para así quedar libre, por así decirlo. En la siguiente obligación tenemos la de especie o cuerpo cierto, en la que éstas se caracterizan por determinar el individuo de clase o género. En relación al tenemos los artículos 1526, numeral 2 y 1670 del Código Civil. Para poner un ejemplo de esto, podríamos decir que María le debe un cuadro de una pintura a Juana. Para saldar su deuda, María deberá entregar el cuadro que se ha determinado. No puede ser cualquier cuadro, sino el cuadro que Juana le ha pedido para saldar su obligación que tiene. Podemos decir para este ejemplo en que el cuadro a dar será el último que pintó Van Gogh antes de su muerte, como un ejemplo. Entonces, cuando se entregue este cuadro en específico, se saldará o se terminará la obligación. Esa es la característica de este tipo de obligaciones, por lo que se entiende que la prestación se satisfacirá con el objeto debido y no con otro, por lo que se entiende que el acreedor no podrá pedir ningún objeto de mayor o menor cantidad monetaria, por así decirlo, sino el objeto que se le debe. Por lo mismo, el deudor no podrá pretender que al acreedor se le dé un objeto que no es el que se le debe. Con lo siguiente lo podemos encontrar en los artículos 1545 y 1828 del Código Civil. En el siguiente punto tenemos la pérdida de la cosa debida en relación al artículo 1670 siempre del Código Civil. Aquí hay dos tipos de pérdidas. Tenemos la pérdida fortuita y la pérdida imputable. Y aunque ambas llevan pérdidas en su nombre, son bastante distintas una de la otra. Por ejemplo, en la pérdida fortuita, la obligación sí se extingue, pero solo se extingue cuando la obligación pasa a ser imposible, ya que a una obligación imposible nadie está obligado a cumplirla. En cambio, en la pérdida imputable, la obligación subsiste. El individuo cambia, pero siempre hay que pagar una breve indemnización y indemnizar los perjuicios también. En el siguiente punto y último tenemos las obligaciones de género, muy parecidas a las obligaciones de cuerpo cierto mencionadas anteriormente. Podemos encontrar el concepto en el artículo 1508 del Código Civil. Este dice que son aquellas que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género. Muy parecidas a las anteriores, solo que en las anteriores la diferencia es que el individuo ya se determina. Como lo que habíamos dicho, el ejemplo es el cuadro. En cambio aquí no se determina el objeto que se da, sino solamente el género o clase a la que existe. Para que quede más claro podemos poner
que Carlos debe a Pedro un carro. Entonces Pedro no puede pedir el carro del año y no puede pedir tampoco un modelo en específico, sino que solamente el género, que vendría siendo en este caso el carro. Claro que se determina el monto en lo que se vendría valorando el carro y el deudor estaría obligado a pagar con un carro de ese valor, por lo que el acreedor no puede pedir determinadamente un individuo dentro de los géneros clases. Tampoco el deudor podrá disponer de material jurídico de las cosas en relación al artículo 1510.